Hoy aprenderemos acerca de la vida cotidiana en el campo y la ciudad después de la independencia de México. ¡Jejele! Pero primero, la pregunta misteriosa, donde tendrás la oportunidad de poner a prueba tus conocimientos sobre el tema, escribiendo aquí abajo en los comentarios la respuesta que tú creas correcta. ¿Estás listo? ¡Comencemos! ¿Cuándo fue la primera vez que se celebró el grito de la independencia? Presta mucha atención a la clase y averigua si acertaste. Y no olvides darle like, compartir y suscribirte. Y ahora sí, comencemos con la clase. ¡Hey! ¡Hola chicos! ¡Qué gusto verlos de nuevo por acá! Como bien sabes, hemos estado aprendiendo acerca de los principales problemas que vivió nuestro país después de consumar su independencia. Desde problemas con otros países hasta traiciones y la pérdida de más de la mitad de su propio territorio. Sin embargo, en la clase de hoy aprenderemos un poco sobre la vida cotidiana. Es decir, qué era lo que sucedía con la población en general, con los habitantes de las grandes ciudades y con los que vivían en las áreas rurales. Porque debes recordar que durante este periodo pasaron muchas, pero muchas cosas que definitivamente repercutían y tenían gran impacto en la vida en sociedad. Desde elegir una forma de gobierno hasta estar en constantes conflictos bélicos con amenaza de conquista por parte de otros países. Todo esto y más tuvo un gran impacto sobre todas las personas, desde la familia más acomodada hasta las personas más pobres. Verás, durante la primera mitad del siglo XIX, todas las ciudades de nuestro país eran súper pequeñas y muy poco pobladas. Es decir, no tiene nada que ver con las ciudades con las que habitamos hoy en día, porque antes no existían tantas personas. Además, un aspecto importante de aquella época es que la mayor parte de la población vivía en áreas rurales y se dedicaba a las labores agrícolas. Pero con el paso del tiempo y todos los sucesos que fueron aconteciendo, uno de los cambios más importantes en el campo fue el crecimiento gradual de las propiedades, como los ranchos y las haciendas, que llegaron a tener una gran extensión. Y ante esta situación, muchas personas abandonaron sus lugares de origen para irse a vivir a dichas propiedades gigantescas en busca de trabajo. Otro de los aspectos que cambió de gran manera y que sin duda afectó la vida en el campo fue la leva o reclutamiento forzoso al ejército. Debido a esta práctica, numerosos campesinos fueron obligados a dejar sus labores cotidianas para servir en las filas militares, hecho que causó la desintegración de familias y poblados enteros, que a su vez era algo muy importante, porque nuestro país estaba pasando constantemente por conflictos de guerra, por lo que era necesario defender a nuestra nación. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Dejarías a tu familia por ir a defender a tu nación? ¿O qué pasaría si de pronto le llamaran a tu papá para que defendiera a tu país? Escríbelo aquí abajo en los comentarios. Verás, el área rural no fue lo único que fue modificándose al pasar el tiempo después de la independencia, sino también las ciudades, porque la vida cambió poco a poco. En buena medida, las personas continuaron desempeñando los oficios y las actividades del virreinato. Ya sabes, cuando gobernaba el Imperio Español. Es decir, la mayoría eran jornaleros, vendedores ambulantes, artesanos o trabajaban en el servicio doméstico. Aunque también existía, pero en menor cantidad, los empleados públicos, los comerciantes, los tenderos, los funcionarios militares, los profesores, los médicos, los abogados, los sacerdotes y las monjas. Un fenómeno que comenzó a observarse en algunas ciudades fue el aumento de la población proveniente del campo, aunque, a decir verdad, un problema constante en nuestro país
siempre ha sido la falta de recursos económicos, por lo que este problema se veía reflejado también en sus habitantes, ocasionando que muchas, pero muchas personas, sea cual sea su ocupación u oficio, terminara convirtiéndose en un limosnero. Eso sí, en las ciudades e incluso en algunos pueblos rurales del país circulaban algunos periódicos y revistas donde la gente comentaba los asuntos del día, pero en la realidad es que solo unos pocos sabían leer. Y algo muy curioso es que nunca faltaba quien les leyera en voz alta las noticias. La religión siempre ha tenido un papel protagónico en nuestra sociedad y durante esta época no es la excepción. Pero no solo en los rituales religiosos católicos, como lo es ir a misa, confesarse, los casamientos o los bautizos. No eran lo único que unía a la sociedad, sino también se comenzaron a organizar conmemoraciones cívicas, como el Grito de la Independencia, que se celebró por primera vez el 16 de septiembre de 1812 en Huichapán, Hidalgo, para darle a las personas un sentido de pertenencia a nuestra nación y brindar una sensación de esperanza por un futuro mejor. Una realidad es que ya en esta época existían algunas escuelas, sin embargo, no todos los niños de la ciudad asistían a ella. ¿Y qué decir de los niños del área rural? Puesto que la mayor parte ayudaban a sus padres a las labores cotidianas del campo. Y las ciudades, en aquel entonces, eran pequeñas y eran el centro de la vida en sociedad, puesto que ahí era donde se destacaban los grandes templos, los mercados y los palacios de gobierno. Y también tenía la función de congregar a personas de toda clase social, en eventos como corridas de toros, jaripeos o bien las peleas de gallos. Y por cierto, algo súper común de ver en aquella época era ver a las personas divirtiéndose con los juegos de azar. A decir verdad, en nuestro país se sufrió muchísimos cambios después de la independencia. Cambios en la forma de gobierno, en su territorio, en sus personas, en la forma de pensar, en las costumbres y tradiciones. Tanto así que en aquel tiempo apareció un libro ensayo político sobre el reino de la Nueva España, del alemán Alexander von Humboldt, donde describía la situación de nuestro país en diversos ámbitos, como la gran riqueza de la flora y fauna, los diversos tipos de paisajes, climas y relieves, así como la economía y la vida en sociedad. Este libro se dio mucho a conocer, despertando gran interés en Europa por la riqueza cultural y natural que tenía, y sigue teniendo nuestro país, lo cual ocasionó la visita continua de viajeros italianos, franceses, ingleses y alemanes. Y gracias a todos los hechos históricos que hemos vivido, nos transformamos en lo que somos hoy en día. Solo nos queda estudiar nuestra propia historia para evitar repetirla. Sin embargo, si crees que México ha pasado por muchos problemas hasta ahora, la realidad es que apenas estamos comenzando. Aún nos falta mucho por conocer y aprender sobre la historia de nuestro país. Pero eso lo aprenderemos en el próximo video. Y bueno, chicos, hasta aquí la clase del día de hoy. Espero hayas aprendido muchísimo acerca de la vida cotidiana de nuestro país después de la independencia. Recuerda que si tienes alguna duda o dato curioso sobre el tema, no dudes en escribirlo aquí abajo en los comentarios, porque aquí nos encanta aprender y entre todos te leeremos. Muchas gracias por darle like, compartir y suscribirte, porque gracias a eso cada vez somos más en la clase. En fin, chicos, es un gusto estar aprendiendo con ustedes. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima clase. Adiós. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho.